Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mariano Obregón Pérez, soy de Llera de Canales y estudio actualmente en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Les voy a presentar el artículo 355 al 368. Artículo 355. Tubo conduit de resina termofija reforzada tipo RTRC. Generalidades. 355-1. Alcance. Este artículo se trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para el tubo conduit de resina termofija reforzada RTRC y accesorios asociados. Nota: consulte el artículo 352 para el tubo conduit rígido de policloruro de vinilo tipo PVC y el artículo 353 para el tubo conduit de polietileno de alta densidad tipo HDPE. 355-2. Definición: tubo conduit de resina termofija reforzada RTRC. Tubo conduit no metálico pesado de sección transversal circular con coples, conectores y accesorios asociados o integrales para la instalación de conductores y cables eléctricos. 355-6. Requisitos de aprobación: el tubo conduit de resina termofija reforzada RTRC, los codos hechos en fábrica y accesorios asociados deben ser aprobados. Instalación: 355-10. Usos permitidos. Se permitirá el uso del tubo conduit de resina termofija reforzada RTRC según lo establecido en A hasta I. Oculto. Se permitirá el tubo conduit de resina termofija reforzada RTRC en paredes, pisos y plafones sometidos a influencias corrosivas fuertes, tal como se estipula en el artículo 300-6, y cuando están sometidos a sustancias químicas para las cuales los materiales están específicamente aprobados. C. Cascajo. Se permitirá el tubo conduit de resina termofija reforzada RTRC en rellenos de cascajo. D. Lugares mojados. Se permitirá el tubo conduit de resina termofija reforzada en plantas de procesamiento de productos lácteos, lavanderías, fábricas de conservas u otros lugares mojados, y en lugares en los que se laven con frecuencia las paredes. Todo el sistema de conduit, incluyendo las cajas y los accesorios usados en él, se deben instalar y equipar de modo que se prevenga que el agua entre en el conduit. Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etc. deben ser materiales resistentes a la corrosión o deben estar protegidos por materiales aprobados resistentes a la corrosión. Lugares secos y húmedos. Se permitirá el uso del tubo conduit de resina termofija reforzada en lugares secos y húmedos no prohibidos por el artículo 355-12. F. Visible. Se permitirá el tubo conduit de resina termofija reforzada para instalaciones visibles si está idéntico para ese uso. Instalaciones subterráneas. Para instalaciones subterráneas, véase el artículo 300-5, 300-50. H. Soporte de los cuerpos de conduit. Se permitirá que el tubo conduit de resina termofija reforzada soporte cajas no metálicas no mayores que el tamaño comercial más grande de una canalización que entra. Estas cajas no deben soportar luminarias u otros equipos y no deben contener dispositivos diferentes de lo de empalme, tal como se permite en 110-14
y 314-16. Y limitaciones de temperatura de aislamiento. Se permitirá que los conductores o cables con una temperatura nominal mayor a la aprobada del tubo conduit de resina termofija reforzada sean instalados en el tubo conduit de resina termofija reforzada si los conductores o cables no operan a temperaturas más altas a las aprobadas del tubo conduit de resina termofija reforzada. 355-12. Usos no permitidos. No se debe usar el tubo conduit de resina termofija reforzada en las condiciones siguientes. A. Lugares peligrosos clasificados, excepto como se permita en otros artículos de esta norma. 2. En lugares de clase 1, división 2, excepto lo que permite en 501-10. B. Soportes para luminarias. Para el soporte de luminarias u otros equipos no descritos en 355-10. C. Daño físico. Cuando está sometido al daño físico a menos que esté identificado para ese uso. D. Temperaturas ambiente. Cuando está sometido a temperaturas ambientes mayores de 50 grados Celsius a menos que estén aprobados de otro modo. E. Teatros y lugares similares. En teatros y lugares similares, excepto como se indica en 518-4 y 520. 355-20. Tamaño. A. Mínimo. No se debe utilizar el tubo conduit de resina termofija reforzada con designación métrica a menor al 16. Tamaño comercial, 1 medio. B. Máximo. No se debe utilizar el tubo conduit de resina termofija reforzada con designación métrica superior a 155. Tamaño comercial, 6. Nota. Los designadores métricos y los tamaños comerciales tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con dimensiones reales. Véase el artículo 300-1. 355-22. Número de conductores. El número de conductores no debe exceder al permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la tabla 1, capítulo 10. Se permitirá instalar cables cuando tal uso no esté prohibido para los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la tabla 1 del capítulo 10. 355-24. Dobleces. ¿Cómo se hacen? Los dobleces se deben hacer de modo que el tubo conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Los dobleces hechos en obras se deben hacer únicamente con equipo de doblado identificado para ese propósito. El radio del doblez hasta la línea central de un dicho doblez no debe ser menor al indicado en la tabla 2 del capítulo 10. 355-26. Dobleces. Número de dobleces en un tramo. Entre puntos de alambrado, por ejemplo, cajas, no debe haber más del equivalente a 4 dobleces de un cuadrante de 360 grados en total. 355-28. Desbaste. Todos los extremos cortados se deben desbastar por dentro y por fuera para eliminar los bordes ásperos. 355-30. Sujeción y soporte. El tubo conduit de resina termofija reforzada se debe instalar como un sistema complejo según
el 300-18 y se debe sujetar y asegurar en su lugar y soportar según A y B siguientes. Tabla 355-30. Soportes para el tubo conduit de resina termofija reforzada. Tamaño del conduit, separación máxima entre los soportes, designación métrica, tamaño comercial y metros. A. Sujetado y asegurado. El tubo conduit de resina termofija reforzada. 355-48. Uniones. Todas las uniones entre los tramos del conduit y el tubo conduit y los coples y accesorios y cajas se deben hacer en un método aprobado. 355-56. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con el artículo 300-15. 355-60. Puesta a tierra. Cuando se exige puesta a tierra del equipo, se debe instalar el tubo conduit, un conductor separado de puesta a tierra del equipo. Excepción número 1, tal como se permite en la excepción 2 del 250-134 para circuitos de corriente continua y en la excepción 1 del 250-134 para conductores de puesta a tierra del equipo tendidos separados. Excepción número 2. Cuando el conductor puesta a tierra se usa para poner a tierra el equipo, tal como se permite en 250-142. Tabla 355-44. Características de expansión del tubo conduit de resina termofija reforzada con un coeficiente de expansión térmica de igual a 2.70 por 10-5 milímetros. Como se muestra aquí, una tabla de cambio de temperatura y cambio de longitud del tubo conduit tipo RTRC. C. Especificaciones de construcción. 355-100. Construcción. El tubo conduit de resina termofija reforzada RTRC y los accesorios deben estar compuestos por material no metálico adecuado, resistente a la humedad y a las atmósferas químicas. Para el uso sobre el suelo también debe ser resistente a la llama, al impacto y a la compresión, resistente a la distorsión por calor en condiciones que probablemente se encuentren en servicio y resistente a los efectos de la baja temperatura y de la luz solar. Para el uso subterráneo, el material debe tener una resistencia aceptable a la humedad y a los agentes corrosivos y debe tener la resistencia suficiente para soportar el abuso, como por ejemplo el impacto y compresión durante manipulación e instalación cuando está previsto para enterrarlo directamente sin estar embebido en concreto. El material también debe resistir la carga permanente que probablemente se encuentre después de la instalación. 355-120. Marcado. Cada tramo del tubo conduit de resina termofija reforzada se debe marcar de manera clara y duradera, por lo menos cada 3 metros, tal como se exige en la primera oración del 110-21. El tipo material también se debe incluir en la marca a menos que se pueda identificar visualmente. El tubo conduit reconocido para su uso sobre el suelo. Estas marcas deben ser permanentes. El tubo conduit limitado para uso subterráneo exclusivamente. Estas marcas deben tener la duración suficiente para permanecer legibles hasta que se instale el material. Se permitirá que el tubo conduit tenga marcas superficiales para indicar características especiales del material. Nota: ejemplos de estas marcas incluyen, pero no se limitan a humo limitado y resistente a la luz del sol. Artículo 356.
Tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos tipo LFNC. Generalidades 356-alcance. Este artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para el tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos y accesorios asociados. 356-2. Definición. Tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC. Canalización de sección transversal circular de varios tipos como sigue. 1. Un núcleo central interior liso sin costuras y una cubierta unidas estrechamente y con una o más capas de refuerzo entre el núcleo y la cubierta designadas como tipo LFNC-A. 2. Una superficie superior inferior lisa con refuerzo integral dentro de la pared del conduit designada como tipo LFNC-B. 3. Una superficie corrugada interna y externa sin refuerzos integrales dentro de la pared del conduit designada como LFNC-C. Este tubo conduit es resistente a las llamas y con accesorios está aprobado para la instalación de conductores eléctricos. Nota: la sigla FNMC es una designación alternativa para LFNC 356-6. Requisitos de aprobación. El tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos y accesorios asociados deben ser aprobados. B. Instalación. 356-10. Usos permitidos. Se permitirá usar tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos e instalaciones visibles o ocultas para los siguientes propósitos. Nota: el frío extremo puede causar que algunos tipos de tubos conduit no metálicos se vuelvan quebradizos y por lo tanto más susceptibles al daño por contacto físico. 1. Cuando se necesite flexibilidad para la instalación, operación o mantenimiento. 2. Cuando se requiere proteger los conductores contenidos de vapores o líquidos o sólidos. 3. Para instalaciones exteriores, cuando esté aprobado y marcado como adecuado para ese uso. 4. Para enterrarlo directamente cuando esté aprobado y marcado para ese uso. 5. Se permitirá instalar tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos tipo LFNC-B en tramos de más de 1.80 metros cuando se asegura de acuerdo con el 356-30. 6. Como tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos en un ensamble prealambrado fabricado y aprobado del tubo conduit de designación métrica del 16 hasta el 27. 7. Para estar embebido en concreto si está aprobado para enterrarlo directamente y se instala de acuerdo con 356-42. 356-12. Usos no permitidos. Se debe usar el tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos en los siguientes casos. 1. Cuando esté expuesto a daños físicos. 2. Cuando cualquier combinación de temperatura ambiente y los conductores exceda aquella para la que está aprobado el tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos. 3. En tramos más largos de 1.80 metros, excepto como se permite en 356-10, o donde se apruebe una longitud superior como esencial para un grado necesario de flexibilidad. 4. Cuando la tensión de operación de los conductores contenidos es superior a los 600 volts, excepto lo permitido por 600-32. 5. En cualquier lugar peligroso clasificado excepto que no se permita en los artículos de esta norma.
356-20 tamaño. A. Mínimo. No se debe utilizar tubo conduit no metálico o flexible hermético a los líquidos con una designación métrica menor a la 16. Tamaño comercial 1 medio, a menos de que esté permitido en A1 o A2. Siguientes para designación métrica 12. Tamaño comercial de 3 octavos. 1. Para encerrar las puntas de los conductores de los motores tal como se permite en 420-245b. 2. En tramos no superiores a 1.80 metros como se parte de un ensamble aprobado para conexiones en derivación a luminarias tal como se exige en 410-117c o para el equipo de utilización. B. Máximo. No se debe utilizar el tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC con designación métrica superior al 103. Tamaño comercial 4. Nota. Véase el artículo 300-1C con respecto a las designaciones métricos y tamaños comerciales. Estos tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales. 356-22. Números de conductores. El número de conductores no debe exceder al permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la tabla 1, capítulo 10. Se permitirá instalar cables cuando tal uso no esté prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder a lo especificado por los porcentajes de la ocupación de la tabla 1 del capítulo 10. 356-24. Dobleces. ¿Cómo se hacen? Los dobleces del tubo conduit se deben hacer de modo que el tubo conduit no sufra daño y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Se permitirá hacer los dobleces manualmente sin equipo auxiliar. El radio del doblez hasta la línea central de cualquier doblez no debe ser menor al indicado en la tabla 2 del capítulo 10 en la columna de otros dobleces. (356-26) Dobleces. El número de dobleces en un tramo entre puntos de jalado, por ejemplo, cajas, no debe haber del equivalente a 4 dobleces de un cuadrante de 360 grados en total. 356-28 Debaste. Todos los extremos cortados del tubo conduit se deben devastar por dentro y por fuera para eliminar los bordes ásperos. 356-30 Sujeción y soporte. El tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos tipo LFNC-B se debe sujetar y asegurar y soportar de acuerdo con una de los siguientes. 1. Cuando se instala en tramos que superen 1.80 metros del tubo conduit, se debe sujetar y asegurar a intervalos no superiores a 90 centímetros y a una distancia mayor de 30 centímetros a cada lado de cada salida, cajas de empalmes, gabinete o accesorio. 2. No se exigirá asegurar o soportar el tubo conduit si está jalado entre las paredes, está instalado en tramos no superiores a 90 centímetros en terminales en donde se necesita flexibilidad, o cuando está instalado en tramos no superiores a 1.80 metros de una conexión a la terminal de una luminaria para derivar conductores hasta luminarias como permite en 410-117c. 3. Se permitirá tramos horizontales del tubo conduit no metálico flexible hermético los líquidos soportados en aberturas a través de elementos estructurales a intervalos no superiores a 90 centímetros y sujetados y asegurados a una distancia menor de 30 centímetros de los puntos de terminación. 4. No se exigirá soportado y sujetado el tubo conduit no metálico flexible hermético los líquidos cuando se instale en tramos no superiores a
1.80 metros desde el último punto de sujeción de la canalización para conectar dentro de un plafón accesible o luminaria u otros equipos. 356-42 Coples y conectores. Solo se deben usar accesorios aprobados para su uso. Un tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos. No se debe utilizar conectores en ángulo en instalaciones con canalizaciones ocultas. Se permitirá accesorios rectos para tubo conduit no metálico flexible hermético a líquidos para enterrarlo directamente o embebido en concreto. 356-60 Puesta a tierra y unión. Cuando se utilice para conectar equipos donde se necesita flexibilidad, se debe instalar un conductor de puesta a tierra de equipos. Cuando se instalan o se exigen los conductores de puesta a tierra del equipo, se deben instalar de acuerdo con 250-134b. Cuando se instala o se exige un puente de unión del equipo, se debe instalar de acuerdo con 250-102. C. Especificaciones de construcción 356-100. Construcción. El tubo conduit como ensamble fabricado prealambrado se debe suministrar en tramos continuos que se puedan embarcar en un rollo, carrete o caja de cartón sin que se dañe. 356-120 marcado. El tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos se debe marcar por lo menos cada 60 centímetros de acuerdo con 110-21. La marca también debe incluir la designación según el 356-2 y el tamaño comercial. Debe estar marcado el tubo conduit que está previsto para uso en exteriores o para enterrarlo directamente. El tipo, tamaño y cantidad de conductores usados en los ensambles fabricados prealambrados se debe identificar por medio de una etiqueta o rótulo impresos unidos a cada extremo. Artículo 358. Tubo conduit metálico ligero EMT. Generalidades 358-1. Alcance. Este artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para el tubo conduit metálico ligero y accesorios asociados. 358-2. Definición. Tubo conduit metálico ligero EMT. Tubo sin rosca de pared delgada y sección transversal circular diseñada para la protección física y enrutamiento de conductores y cables y para su uso como conductor de puesta a tierra del equipo cuando se instala usando los accesorios adecuados. En general, este tipo de tubería está hecha de acero ferroso con revestimientos de protección o de aluminio no ferroso. 358-6. Requisitos de aprobación. El tubo conduit metálico ligero EMT, los codos hechos en fábrica y los accesorios asociados deben ser aprobados. B. Instalación. 358-10. Usos permitidos. A. Expuestos y ocultos. El uso del tubo conduit metálico ligero se permitirá para trabajo visible u oculto. B. Protección contra la corrosión. Se permitirá instalar el tubo conduit metálico ligero, ferroso o no ferroso, los codos, los coples y accesorios en concreto en contacto directo con la tierra o en áreas expuestas a influencias corrosivas fuertes si están protegidos contra la corrosión y son aprobados como adecuados para esa condición. C. Lugares mojados. Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etc. deben ser materiales resistentes a la corrosión o deben estar protegidos para los materiales resistentes a la corrosión. B. Instalación. 358-10. Usos permitidos. A. Expuestos y ocultos. El tubo conduit metálico ligero se permitirá para trabajo visible o oculto. B. Protección contra la corrosión.
Se permitirá instalar el tubo conduit metálico ligero, ferroso o no ferroso, los codos, los coples y accesorios en concreto en contacto directo con la tierra o áreas expuestas a influencias corrosivas fuertes, si están protegidos contra la corrosión y son aprobados como adecuados para esa condición. C. Lugares mojados. Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etc. deben ser materiales resistentes a la corrosión o deben estar protegidos por materiales resistentes a la corrosión. Nota, veas el 306 para la protección contra la corrosión. 358-12 usos no permitidos. No se debe utilizar el tubo conduit metálico ligero bajo las siguientes condiciones. 1. Cuando durante la instalación o después de ella pueda haberse sometido a daño físico grave. 2. Cuando esté protegida contra la corrosión únicamente por un esmalte. 3. En concreto de cascajo o relleno de cascajo cuando se esté sometida a la humedad permanente a menos de que esté protegida de todos sus lados por una capa de concreto sin cascajo de por lo menos 5 centímetros de espesor o a menos que la tubería esté como mínimo 45 centímetros bajo el relleno. 4. En cualquier lugar peligroso, clasificado excepto como se permitirá en los artículos en otros artículos de esta norma. 5. Para soporte de luminares u otros equipos excepto de cajas no más grandes que la tubería de mayor tamaño comercial. 6. Cuando sea posible se debe evitar que haya metales distintos en contacto en cualquier parte de instalación para eliminar la posibilidad de acción galvánica. Excepción: se permitirá utilizar accesorios y envolventes de aluminio con tuberías eléctricas metálicas de acero cuando no estén sometidas a influencias corrosivas fuertes. 158-20 Tamaño. A. Mínimo. No se debe utilizar tuberías eléctricas metálicas con designación métrica menor al 16. Tamaño comercial, un medio. Excepción: para encerrar las puntas de los conductores de los motores, tal como se permite en 430-245b. B. Máximo. El tamaño máximo de la tubería EMT debe ser la designación métrica 103, tamaño comercial 4. Nota, véase el 300-1C con respecto a las designaciones métricas y los tamaños comerciales. Estos tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales. 358-22 Número de conductores. El número de conductores no debe exceder el permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la tabla 1, capítulo 10. Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la tabla 1 del capítulo 10. 358-24 Dobleces. ¿Cómo se hacen? Los dobleces? Se deben hacer de modo que el tubo conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. El radio del doblez de cualquier doblez hecho en obra hasta la línea central de la tubería no debe ser menor al indicado en la tabla 2 del capítulo 10 para dobladoras de un golpe y de zapata completa. 358-26 Dobleces. Número de dobleces en un tramo. Entre puntos de alambrado, por ejemplo, cajas, no debe haber más que el equivalente a 4 dobleces de un cuadrante de 360 grados en total. 358-28 Devastado y roscado. Debaste. Todos los extremos cortados del tubo conduit metálico ligero se deben devastar por dentro y por fuera para eliminar los bordes ásperos. B. Roscado. El tubo conduit metálico ligero no debe ser roscado. Excepción: el tubo conduit metálico ligero con coples integrales roscados en fábrica que cumpla las disposiciones de 358-100. 358-30 Sujeción y soporte. Los tubos de conduit metálico ligero se deben instalar como un sistema completo como se establece en 300
18 y se debe sujetar y asegurar en su lugar y soportarse de acuerdo con 358-30 A y B. A. Sujetado y asegurado. El tubo conduit metálico ligero se debe sujetar y asegurar en su lugar por lo menos cada 3 metros. Además, cada tramo de tubo entre los puntos de terminación debe de sujetar y asegurar a una distancia no mayor de 90 centímetros de cada caja de salida, cable de empalme, caja de dispositivo, gabinete u otra terminación del conduit. Excepción 1. Se permitirá incrementar la distancia de sujeción de tramos continuos hasta una distancia de 1.50 metros cuando los elementos estructurales nos permitan una sujeción fácil dentro de una distancia de 90 centímetros. Excepción 2. Para obras ocultas en edificios terminados o paneles de paredes prefabricados en donde no es posible asegurar la tubería, se permitirá tener secciones continuas sin coples del tubo conduit metálico ligero. B. Soportes. Se permitirá tramos horizontales del tubo conduit metálico ligero soportados en aberturas a través de elementos estructurales a intervalos no superiores a 3 metros y sujetos y asegurados a una distancia no mayor de 90 centímetros de los puntos de terminación. 358-42. Coples y conectores. Los coples y conectores utilizados de las tuberías deben ser herméticos. Cuando estén enterrados en mampostería o concreto, deben ser herméticos al concreto. Cuando se instalan en lugares mojados, deben cumplir lo establecido en 314-15. 358-56. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se deben hacer de acuerdo con 300-15. 358-60. Puesta a tierra. Se permitirá el tubo conduit metálico ligero como conductor de puesta a tierra del equipo. C. Especificaciones de construcción. 358-100. Construcción. Se permitirá los coples integrales roscados en fábrica cuando se usa tubo conduit metálico ligero en cople integral roscado. Las roscas tanto del tubo como del cople deben ser elaboradas en fábrica. Las roscas de cople y la tubería se deben diseñar para prevenir la flexión de la tubería en cualquier parte de la rosca. 358-120. Marcado. El tubo conduit metálico ligero debe ir marcado de manera clara y duradera por lo menos cada 3 metros como se exige en la primera oración del 110-21. Artículo 360. Tubo conduit metálico flexible ligero tipo FMT. Tubo conduit metálico flexible ligero tipo FMT. A. Generalidades. 360-1. Alcance. Este artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para la tubería metálica flexible FMT y accesorios asociados. 360-2. Definición. Tubo conduit metálico flexible ligero FMT. Canalización de sección transversal circular flexible, metálica y hermética a los líquidos sin cubierta no metálica, como se muestra en la imagen. 360-6. Requisitos de aprobación. El tubo conduit metálico flexible, ligero, FMT y accesorios asociados deben ser aprobados. B. Instalación. 360-10. Usos permitidos. Se permitirá usar tuberías metálicas flexibles FMT en circuitos derivados. 1. En lugares secos. 2. En lugares ocultos. 3. En lugares accesibles. 4. Para instalaciones de tensión máxima de 1000 voltios. 360-12. Uso no permitido. No se debe utilizar tuberías metálicas flexibles FMT. 1. En fosos de ascensores. 2. En cuartos, baterías de acumuladores. 3. En lugares peligrosos clasificados, al menos que se permita de alguna manera en otros artículos de la norma. 360-20. Tamaño. A. Mínimo. No se debe utilizar tubo conduit metálico flexible ligero FMT con designación métrica inferior al 16. Tamaño comercial 1 medio, como se muestra en la imagen.
Excepción 1. Se permitirá instalar tubo conduit metálico flexible y ligero FMT con designación métrica 12, tamaño comercial 3 octavos, de acuerdo con 300-22B y C. Excepción 2. Se permitirá instalar tubo conduit metálico flexible y ligero FMT con designación métrica 12, tamaño comercial 3 octavos, en tramos no superiores a 1.80 metros como parte de un ensamble o para luminarias. Véase 410-117C. B. Máximo. El tamaño máximo del tubo conduit metálico flexible y ligero FMT debe ser designación métrica 21, tamaño comercial 3 cuartos. Nota. Véase 300-1C con respecto a los designadores métricos y los tamaños comerciales. Estos tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales. 360-22 Número de conductores. A. FMT. Designadores métricos 16 y 21. Tamaños comerciales 1 medio y 3 cuartos. El número de conductores en las designaciones métricas 16, tamaño comercial 1 medio y 21, tamaño comercial 3 cuartos, no deben exceder el permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la tabla 1, capítulo 10. Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido en los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder a lo especificado por los porcentajes de la ocupación de la tabla 1 del capítulo 10. A. Usos con una flexión poco frecuente. Cuando el tubo conduit metálico flexible y ligero FMT es doblado con poca frecuencia después de instalado, el radio de los dobleces medio en el interior del doblez no debe ser menor a lo especificado en la tabla 360-24A. Tabla 360-24A. Radios mínimos de curvatura para uso en flexión. Designador métrico. Tamaño comercial. Radios mínimos para uso en flexión centímetros. 12, 3 cuartos, 20.40. 16, 1 medio, 31.75. 21, 3 octavos, 44.45. B. Dobleces fijos. Cuando el tubo conduit metálico flexible ligero FMT se doble para propósitos de instalación y no se necesite doblar o flexionar después de su instalación, los radios de los dobleces y medidos en el interior del doblez no deben ser inferiores a lo especificado en la tabla 360-24B. Tabla 360-24B. Radios mínimos para dobleces fijos. Designador métrico. Tamaño comercial. Radios mínimos por dobleces fijos centímetros. 12. Designador métrico. Tamaño comercial 3 octavos. Y los radios mínimos por dobleces fijos están en centímetros. Artículo 362. Tubo conduit no metálico tipo ENT. Generalidades. 362-1. Alcance. Este artículo trata del uso de instalaciones y especificaciones de construcción para el tubo conduit no metálico ENT y accesorios asociados como se muestra en la imagen. 362-2. Definición. Tubo conduit no metálico ENT. Canalización no metálica corrugada y flexible de sección transversal de circular con coples y conectores y accesorios integrados o asociados para la instalación de conductores eléctricos. El tubo conduit no metálico ENT está hecho de un material resistente a la humedad, atmósferas químicas y es retardante de flama, como se muestra en la imagen. Una canalización plegable es una canalización que se puede doblar con la mano con una fuerza razonable pero sin ayuda. 2. En cualquier edificio de más de 3 pisos sobre el suelo, las tuberías eléctricas no metálicas ENT deben estar ocultas en las paredes, pisos, plafón, y si estos ofrecen una barrera térmica de un material con un valor de resistencia
al fuego de 15 minutos, se permitirá usar una barrera térmica nominal de acabado de 15 minutos en paredes, pisos, plafones, combustibles o no combustibles. Excepción para 2. Cuando se instala un sistema de aspersión contra incendios en todos los pisos, se permitirá el uso del tubo conduit no metálico dentro de paredes, pisos, plafones expuestas u oculta en edificios de más de 3 pisos sobre el nivel del suelo. Nota: se establece una clasificación nominal de los acabados para ensambles que contengan soportes combustibles de madera. El valor nominal de un acabado se define como el tiempo en el que la columna o la viga de madera alcanza un promedio de temperatura de 121 grados centígrados o una temperatura individual de 163 grados centígrados, medida en el plano de la madera más cercano al fuego. El valor nominal de los acabados no está diseñado para representar una clasificación de los plafones de membrana. 3. En lugares sometidos a influencias corrosivas fuertes, tal como se trata en el 300-6 y donde están expuestos a productos químicos para lo que estén específicamente aprobados. 4. En lugares ocultos, secos y húmedos, no prohibidos por 362-12. 5. Por encima de los plafones suspendidos, cuando esto ofrezca una barrera térmica del material con un acabado con valor nominal mínimo de 15 minutos, tal como se identifica en las listas de ensambles con un valor nominal de resistencia contra el fuego, excepto lo permitido en 362-10-1A. Excepción para 5. Se permitirá usar tubo conduit no metálico ENT sobre plafones suspendidos en edificios de más de 3 pisos sobre el suelo cuando el edificio está protegido por un sistema de aspersión contra incendios. 6. Encerrado en concreto vaciado o embebido de una losa de concreto sobre el suelo donde el tubo conduit no metálico ENT está colgado sobre una arena u otro material cernido, siempre que para las conexiones se utilicen accesorios identificados para ese uso, en lugares interiores mojados, tal como se permite en esta sección, o en las losas de concreto. 9. Se permitirá que los conductores o cables con una temperatura nominal mayor a la aprobada de los tubos conduit no metálicos ENT sean instalados en estos si los conductores o cables operan a temperaturas más altas a las aprobadas de los tubos conduit no metálicos ENT. 362-12. Usos no permitidos. No se debe usar las tuberías eléctricas no metálicas ENT en los siguientes casos. 1. En cualquier lugar peligroso clasificado, excepto que no se permita en otros artículos de esta norma. 2. Como soporte de luminarias y otros equipos. 3. Cuando estén sometidas a temperaturas ambientes mayores a 50 grados centígrados, a menos que estén aprobadas de otra manera. 4. Directamente enterrado. 5. Cuando la tensión es superior a los 600 voltios. 6. En lugares expuestos, excepto lo permitido en 362-10-1, 362-10-5, 362-10-7. 7. En teatros y lugares similares, excepto lo previsto en 518-4 y 520-5. 8. Cuando se estén expuestas a la luz directa del sol, excepto si están identificadas como resistentes a la luz del sol. 9. Cuando están sometidas a daño físico. 362-20. Tamaño. A. Mínimo. No se debe utilizar el tubo conduit no metálico ENT menor a la designación métrica 16. B. Máximo. No se debe utilizar el tubo conduit no metálico ENT superior a la designación métrica 53. Nota: véase el 300-1C con respecto a los designadores métricos y los tamaños comerciales. Estos tienen como fin únicamente la identificación y no se relacionan con las dimensiones reales.
22. Número de conductores. El número de conductores no debe exceder el permitido por el porcentaje de ocupación en la tabla 1 del capítulo 10. Se permitirá instalar cables cuando tal uso no está prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de los cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes permisibles de ocupación de la tabla 1 del capítulo 10. 362-24. Dobleces. ¿Cómo se hacen? Los dobleces se deben hacer de modo que la tubería no sufra daños y que su diámetro interno no reduzca efectivamente. Se permitirá hacer los dobleces manualmente sin equipo auxiliar. El radio de la curva hasta la línea central o de tales dobleces no debe ser menor al indicado en la tabla 2 del capítulo 10 en la columna otras curvas. 362-26. Dobleces. El número de dobleces en un tramo entre puntos de jalado, por ejemplo cajas, no debe haber más del equivalente a 4 dobleces del cuadrante de 360 grados en total. 362-28. Debaste. Todos los extremos cortados de las tuberías se deben desbastar por dentro y por fuera para eliminar los bordes ásperos. 362-30. Sujeción y soporte. Las tuberías eléctricas no metálicas ENT se deben de instalar como un sistema completo y como se establece en el 300-18 y se deben sujetar y asegurar en su lugar y soportarse de acuerdo con A y B siguientes. A. Sujetada y asegurada. El tubo conduit no metálico se debe sujetar y asegurar en intervalos no mayores de 90 centímetros. Además, el tubo conduit no metálico NT se debe sujetar y asegurar a una distancia no mayor de 90 centímetros de cada caja de salida, caja de empalme, caja de dispositivo, gabinete o herraje donde se termine. Excepción 1. Se permitirá tramos sin asegurar de hasta 1.80 metros desde la conexión terminal de una luminaria para conexiones en derivación hasta las luminarias. Excepción 2. Tramos de hasta 1.80 metros desde el último punto de sujeción firme de la canalización para conexiones dentro de un plafón accesible hasta la luminaria u otro equipo. Excepción 3. Para las instalaciones ocultas e edificios terminados o paneles de paredes prefabricados en donde no es posible asegurar la tubería, se permitirá tender secciones continuas sin coples del tubo conduit. 362-46. Pasacables. Cuando una tubería entre en una caja, accesorio u otro envolvente, se debe instalar un pasacables o adaptador que proteja el cable de la abrasión, a menos que el diseño de la caja o accesorio o envolvente ofrezca una protección equivalente. Nota: véase el 300-4G con respecto a la protección de los conductores del tamaño 21.2 milímetros cuadrados. 4AWG y más grandes. 362-48. Uniones. Todas las uniones entre los tramos de tuberías y entre tuberías y coples, accesorios y cajas deben hacerse con un método aprobado. 362-56. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones solo se deben hacer de acuerdo con 300-15. Nota: véase el artículo 314 con respecto a las reglas para instalación y uso de cajas y cuerpos de conduit. 362-60. Puesta a tierra. Cuando se exige la puesta a tierra, se debe instalar un conductor separado de puesta a tierra del equipo en la canalización que cumpla lo establecido en el artículo 250, parte F. C. Especificaciones de construcción. 362-100. Construcción. El tubo conduit no metálico NT debe estar hecho de un material que no exceda las características de ignición, inflamabilidad, generación de humo y toxicidad del policloruro de vinilo rígido no plastificado. El tubo conduit no metálico NT como ensamble fabricado prealambrado se debe suministrar en tramos continuos que se pueden ser transportados en rollos, carretes o cajas de cartón sin sufrir ningún daño.
362-120. Marcado el tubo conduit no metálico NT debe estar marcado de manera clara y duradera cada 3 metros como mínimo, como se exige en la primera oración de 110-21. En la marca se debe indicar también el tipo de material. Se permitirá la marca de humo limitado en la tubería con características de producción de humo limitada. El tipo, tamaño y cantidad de conductores usados en ensambles prealambrados se debe identificar por medio de una etiqueta o rótulo impresos unidos a cada extremo del conjunto fabricado y en la caja de cartón, el rollo o carrete. Los conductores encerrados se deben marcar según 310-120. Artículo 364. Tubo conduit de polietileno. A. Generalidades. 364-1. Definición. Los tubos conduit de polietileno pueden ser de dos tipos: una canalización semirrígida o lisa, o una canalización corrugada y flexible, ambos con sección transversal circular y sus correspondientes accesorios aprobados para la instalación de conductores eléctricos. Están compuestos de material que es resistente a la humedad. En estos tubos conduit no son resistentes a la flama. 364-2. Otros artículos aplicables. La instalación en tubos conduit de polietileno deben cumplir con lo que requerido en las partes aplicables del artículo 300. Cuando el artículo 250 se requiere a la puesta a tierra del equipo, debe instalarse dentro del tubo conduit un conductor para este propósito. 364-3. Usos permitidos. Está permitido el uso del tubo conduit del polietileno y sus accesorios. 1. En cualquier edificio que no supere los 3 pisos sobre el nivel de la calle. 2. Embebidos en concreto colado, siempre que se utilice para las conexiones accesorios aprobados para ese uso. 3. Enterrados a profundidad no menor de 50 centímetros, condicionado a que se proteja con un recubrimiento de concreto de 5 centímetros de espesor como mínimo. 364-4. Usos no permitidos. No debe usarse el tubo conduit de polietileno. 1. En áreas peligrosas. 2. Como soporte de aparatos y otros equipos. 3. Cuando estén sometidas a temperatura ambiente que supere aquella para la que está aprobado el tubo conduit. 4. Para conductores cuya limitación de la temperatura de operación de aislamiento exceda la temperatura a la cual el tubo conduit está aprobado. 5. Directamente enterradas. 6. Para tensiones eléctricas superiores a 150 volts a tierra. 7. En lugares expuestos. 8. En teatros y lugares similares. 9. Cuando estén expuestas a la luz directa del sol. 10. En lugares de reunión. Veas el artículo 518. 11. En instalaciones ocultas en plafones y muros huecos de tabla roca. 12. En cubos y ductos de instalación en edificios. 13. En instalaciones que cubren los artículos 545, 550, 551, 552 y 605. B. Instalación. 364-5. Designación. A. Mínimo. No se debe utilizarse el tubo conduit de polietileno de designación nominal menor que 16, un medio. B. Máximo. No se debe utilizarse el tubo conduit de polietileno de designación nominal mayor que 53. 364-6. Número de conductores en un tubo conduit. El número de conductores en un tubo conduit no debe exceder el permitido en la tabla 1 del capítulo 10. 364-7. Desbastado. Todos los extremos cortados del tubo conduit de polietileno deben desbastarse por dentro y por fuera hasta dejarlos lisos. 364-8. Empalmes. No se debe permitir realizar empalmes en tubos de conduit de polietileno.
364-9. Dobleces. Los dobleces del tubo conduit de polietileno se deben hacer de modo que el tubo conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Se permite hacer dobleces a mano sin equipo auxiliar y el radio de curvatura de la parte interna de dichos dobleces no debe ser inferior al permitido en la tabla 2 del capítulo 10. Se deben utilizar accesorios aprobados. 364-10. Dobleces. El número de dobleces en un tramo entre los puntos de sujeción, por ejemplo, entre registros o cajas, no deben haber más del equivalente a los dobleces de 90 a 180 máximo. 364-11. Cajas y accesorios. Las cajas y accesorios deben cumplir con las disposiciones aplicables del artículo 314 642-12. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones solo se deben hacer en las cajas de empalmes, cajas de salida, cajas de dispositivo o cajas de paso. Para las disposiciones sobre instalación y uso de las cajas y registros, veas el artículo 314. 364-13. Pasacables. Cuando el tubo conduit entre en una caja envolvente o cubierta, debe colocarse una boquilla o adaptador que proteja el aislamiento de los cables contra daño físico, excepto si la caja envolvente o cubierta ofrece una protección similar. Nota: para la protección de conductores del tamaño nominal de 21.2 milímetros cuadrados o mayor, véase el artículo 300-4. C. Especificaciones de construcción. 364-14. Marcado. El tubo conduit de polietileno deben estar marcado de modo claro y duradero al menos cada 2 metros para la canalización lisa y al menos cada 3 metros para la canalización corrugada, como se exige en el primer párrafo 110-21. En la marca se indica también el tipo de material. Artículo 366. Canales auxiliares. 366-1. Alcance. Este artículo se trata del uso, instalación y especificaciones de construcción de los canales auxiliares metálicos y no metálicos, así como los accesorios asociados. 366-2. Definiciones. Canal auxiliar metálico. Envolvente de lámina metálica usando para complementar los espacios de alambrado en centros de medición, centros de distribución, tableros de distribución y puntos similares de los sistemas de alambrado. El envolvente tiene tapas removibles o bisagras para albergar y proteger los alambres, cables y las barras colectoras. El envolvente está diseñado para conductores que se van a tender o instalar después de los envolventes se hayan instalado como un sistema completo. Canal auxiliar no metálico. Envolvente no metálico retardante de flama que se utiliza para completar los espacios de alambrado en centros de medición, centros de distribución, tableros de distribución y puntos similares de los sistemas de alambrado. El envolvente tiene tapas removibles o bisagras para albergar y proteger los alambres eléctricos, cables y las barras colectoras. El envolvente está diseñado para conductores que se van a tender o instalar después de que los envolventes se hayan instalado como un sistema completo. 366-6. Requisitos de aprobación. A. Exteriores. Los canales auxiliares no metálicos instalados en espacios exteriores deben cumplir las siguientes reglas. B. Instalación. 366-10. Usos permitidos. A. Canales auxiliares de lámina metálica. 1. Uso exterior e interior. Los canales auxiliares de lámina metálica se permitirán para uso interior y exterior. 2. Lugares mojados. Los canales auxiliares de lámina metálica instalados en lugares mojados deben ser adecuados para tales lugares. B. Canales auxiliares no metálicos. Los canales auxiliares no metálicos deben ser aprobados por la temperatura ambiente máxima de la instalación
y se deben marcar con la temperatura nominal del aislamiento del conductor instalado. 1. Exteriores. Se permitirá la instalación de canales auxiliares no metálicos en espacios exteriores si están aprobados y marcados como adecuados para este propósito. Nota: el frío extremo puede causar que los canales auxiliares no metálicos se vuelvan quebradizos y por lo tanto más susceptibles al daño por contacto físico. 2. Interiores. Se permitirá la instalación de canales auxiliares en espacios interiores. 366-12. Uso no permitido. Los canales auxiliares no se deben usar: 1. Para alojar interruptores, dispositivos de protección contra sobrecorriente, aparatos ni otros equipos similares. 2. Para extenderse más allá de 9 metros del equipo al que complementa. Excepción, tal como se permite en el 620-35 para elevadores. Se permitirá que un canal auxiliar se extienda en una distancia mayor a 9 metros más allá del equipo al que complementa. Nota: para canalizaciones véase el artículo 376 y 378. Para electroductos busway véase el artículo 368. 366-22. Número de conductores. A. Canales auxiliares de lámina metálica. La suma de las áreas de la sección transversal de todos los conductores contenidos en cualquier sección transversal de un canal auxiliar no deben exceder el 20% del área de la sección transversal inferior del canal auxiliar. Los factores de ajuste especificados en 310-15b 3A se deben aplicar únicamente cuando el número de conductores portadores de corriente, incluyendo los conductores neutros clasificados como portadores de corriente de acuerdo con las disposiciones del 310-15, es mayor a 30. Los conductores para circuitos de señalización o los conductores del controlador entre un motor y un arrancador y que son usados solo para el trabajo de arranque no se deben considerar conductores portadores de corriente. B. Canales auxiliares no metálicos. La suma de las áreas de la sección transversal de todos los conductores contenidos en cualquier sección transversal del canal auxiliar no debe exceder el 20% del área de la sección transversal interior del canal auxiliar. 366-23. Ampacidad de los conductores. A. Canales auxiliares de lámina metálica. Cuando el número de conductores portadores de corriente contenidos en un canal auxiliar de lámina metálica sea de 30 o menos, que se deben aplicar los factores de ajuste especificados en el 310-15b3a. La corriente conducida continuamente por barras de cobre desnuda en canales auxiliares de lámina metálica no deben exceder de 1.55 amperes entre milímetros cuadrados en la sección transversal del conductor. Para las barras de aluminio, la corriente conducida continuamente no debe exceder los 1.09 amperes entre milímetros cuadrados en la sección transversal del conductor. B. Canales auxiliares no metálicos. Los factores de ajuste especificados en el 310-15b3a deben ser aplicables a los conductores portadores de corriente en un canal auxiliar no metálico. 366-30. Sujeción y soporte. A. Canales auxiliares de lámina metálica. Los canales auxiliares de lámina metálica deben estar soportados y asegurados en toda su longitud a intervalos no mayores a 1.50 metros. B. Canales auxiliares no metálicos. Los canales auxiliares no metálicos deben estar soportados y asegurados a intervalos no mayores a 90 centímetros y en cada extremo u unión. A no ser que estén aprobados para otros intervalos de soporte. En ningún caso la distancia entre los soportes deben ser mayor a 3 metros. 366-44. Accesorios de expansión. Se deben instalar accesorios de expansión cuando el
cambio esperado en la longitud por la dilatación y contracción debidas al cambio de temperatura sea mayor a 6 milímetros. 366-56. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben cumplir lo establecido en A hasta D. A. Dentro de los canales se permitirá empalmes y derivaciones dentro de los canales y si son accesibles por medio de cubiertas removibles o puertas. Los conductores incluidos los empalmes y derivaciones no deben ocupar más del 75% del área del canal. B. Conductores desnudos. Las derivaciones desde los conductores desnudos deben salir del canal apuestas a las terminales de conexión y los conductores no deben estar en contacto con partes portadoras de corriente no aisladas de diferente tensión. C. Identificación adecuada. Todas las derivaciones deben estar identificadas adecuadamente en el canal en cuanto a los circuitos o equipos a los que alimentan. D. Protección contra sobrecorriente. Las conexiones en derivación de los conductores en canales auxiliares deben tener protección contra sobrecorriente, tal como se exige en 240-21. 366-58. Conductores aislados. A. Conductores aislados doblados. Cuando los conductores aislados se doblen dentro de un canal auxiliar, ya sea en sus extremos o en donde los conduya accesorios u otras canalizaciones o cables entren y salgan del canal o en donde la dirección del canal varíe más de 30 grados, se deben aplicar las dimensiones que corresponden a un cable por cada terminal establecidas en la tabla 312-6A. B. Canales auxiliares usados como cajas de paso cuando los conductores aislados de 21.2 milímetros cuadrados AWG o más grandes se jalen a través de un canal auxiliar. La distancia entre las entradas de canalización del cable que alojan el mismo conductor no debe ser menor a la exigida en 314-28A1 para tramos rectos, en 314-28A2 para tramos en ángulo. 366-60 puesta a tierra. Los canales auxiliares metálicos se deben conectar a uno o varios conductores de puesta a tierra de equipos, a un puente de unión de equipos o a un conductor puesta a tierra, según lo exija o lo permita 250-92B1 o 250-142. C. Especificaciones de construcción. 366-100. Construcción. A. Continuidad eléctrica y mecánica. Los canales deben estar construidos e instalados de modo que se asegure la adecuada continuidad eléctrica y mecánica de todo el sistema. B. Construcción sólida. Los canales deben estar construidos sólidamente y deben ofrecerse un envolvente completo a los conductores contenidos en ellos. Todas las superficies, tanto internas como externas, deben estar adecuadamente protegidas contra la corrosión. Las unidades de las esquinas deben ser herméticas cuando el conjunto se sujete mediante pernos, tornillos o remaches. Dichos elementos deben estar separados a una distancia no mayor de 30 centímetros. C. Bordes lisos y redondeados. Se deben instalar pasacables, blindajes o accesorios adecuados con bordes lisos y redondeados cuando los conductores pasen entre canales, a través de divisiones alrededor de curvas entre canales y gabinetes o canales y cajas de empalme y otros lugares donde sea necesario para evitar la abrasión de aislamiento de los conductores. D. Cubiertas. Las cubiertas deben estar fijamente a los canales. E. Separación de las partes vivas desnudas. Los conductores desnudos se deben soportar sujetados. 366-120. Marcado. A. Exteriores. Los canales auxiliares no metálicos instalados en espacios exteriores deben tener las siguientes marcas. 1. Adecuados para su exposición a la luz del sol. 2. Adecuados para su uso en lugares mojados. 3. Temperatura nominal de aislamiento del conductor instalado. B. Interiores. Los canales auxiliares no metálicos instalados en espacios interiores se deben marcar con la temperatura nominal de aislamiento del conductor instalado.
Artículo 368. Electroductos o ductos con barras busway. Generalidades. 368-1. Alcance. Este artículo trata de electroductos o ductos con barras de la acometida de los alimentadores y de los circuitos derivados y accesorios asociados. 368-2. Definición. Electroductos o ductos con barras. Envolvente metálico puesto a tierra que contiene conductores desnudos o aislados montados en fábrica que generalmente suelen ser barras, varillas o tubos de cobre o de aluminio. Nota: veas el artículo 370 en relación con el ensamble de canalizaciones prealambradas. B. Instalación. 368-10. Usos permitidos. Se permitirá instalar electroductos o ductos con barras busways si están localizadas de acuerdo con A hasta C siguientes. Visibles. Se permitirá electroductos instalados en lugares abiertos y visibles excepto lo permitido en C siguiente. B. Detrás de los paneles de acceso se permitirá la instalación de electroductos detrás de paneles de acceso siempre y cuando dichos electroductos o ductos con barras estén totalmente encerrados, su construcción sea del tipo sin ventilación y estén instalados de manera que las uniones entre las secciones y en los accesorios sean accesibles para propósito de mantenimiento. Cuando están instalados detrás de paneles de acceso, se deben proporcionar medios de acceso y se deben cumplir una de las siguientes condiciones. C. A través de paredes y pisos se permitirá la instalación de electroductos o ductos con barras a través de paredes o pisos de acuerdo con las secciones C1, C2 siguientes. 1. Paredes. Se permitirá pasar tramos continuos de electroductos o ductos con barras a través de paredes secas. 2. Pisos. Las penetraciones en el piso deben cumplir con A y B. Se permitirá extender verticalmente electroductos o ductos con barras a través de pisos secos si están totalmente encerradas sin ventilar, cuando pasan y tengan una distancia mínima de 1.80 metros sobre el piso para que queden debidamente protegidas contra daños físicos. B. Instalaciones diferentes de las industriales. En donde un tramo vertical penetra dos o más pisos secos, se deben colocar un reborde mínimo de 10 centímetros de alto alrededor de todas las aberturas del piso para impedir el ingreso de líquidos a las secciones verticales de los electroductos o ductos con barras. El reborde se debe instalar a una distancia no mayor de 30 centímetros de la abertura del piso. El equipo eléctrico se debe localizar de manera que no sufra daño por líquidos que quedan retenidos por el reborde. Nota: veas el 300-21 para información concerniente a la propagación del fuego o de los productos de la combustión. 368-12. Usos no permitidos. Daño físico. No se debe instalar electroductos o ductos con barras donde estén expuestas a daños físicos graves o a vapores corrosivos. B. Fosos de ascensores. No se deben instalar electroductos o ductos con barras en fosos de ascensores. C. Lugares peligrosos. No se deben instalar electroductos o ductos con barras en cualquier lugar peligroso clasificado, a menos que estén aprobados específicamente para ese uso. D. Lugares mojados. No se debe instalar electroductos o ductos con barras en espacios exteriores ni en lugares húmedos o mojados, a menos que estén identificadas para ese uso. Plataformas de trabajo. Los electroductos o ductos con barras para alumbrado y para troles no se deben instalar a menos de 2.50 metros sobre el piso o la plataforma de trabajo, a no ser que estén dotados con una cubierta identificada para ese fin. 368-17. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente se debe proporcionar de acuerdo con A hasta D siguientes. Valor nominal de protección contra sobrecorriente. Alimentadores. Los electroductos o ductos con barras deben estar protegidos contra sobrecorrientes de acuerdo con la corriente nominal permisible del electroducto o ductos con barras. Excepción 1.
Se permitirá las disposiciones aplicables del 240-4, excepción 2. Cuando se usan como enlaces del secundario del transformador, se permitirá las disposiciones del 450-6A3. B. Reducción de la ampacidad. Electroductos o ductos con barras exigirá protección contra sobrecorriente cuando se reduzca la ampacidad de los electroductos o ductos con barras. Excepción: solo en establecimientos industriales se permitirá suprimir la protección contra sobrecorriente en los puntos en los que los electroductos o ductos con barras tengan una reducción de ampacidad y siempre y cuando la longitud de los electroductos o ductos con barras con menor ampacidad no exceda 15 a los 15 metros y esa ampacidad sea como mínimo igual a la tercera parte del valor nominal o ajuste del dispositivo de sobrecorriente inmediatamente anterior en la línea, y si además dichos electroductos o ductos con barras no están en contacto con material combustible. C. Alimentadores o circuitos derivados. Cuando se le utilicen electroductos o ductos con barras como alimentador, los dispositivos o conexiones enchufables para las derivaciones del alimentador o circuitos derivados de los electroductos o ductos con barras deben contener los dispositivos de sobrecorriente exigidos para la protección del alimentador o del circuito derivado. El dispositivo enchufable debe constar de un interruptor automático, un interruptor con fusibles que se pueda accionar desde el exterior cuando estos dispositivos se monten fuera de alcance y contengan medios de desconexión. Se deben instalar medios adecuados como cuerdas, cadenas, pertijas que permitan accionar el medio de desconexión desde el piso. Excepción 1. Lo que se permite en 240-21. Excepción 2. En luminarias fijas o semifijas, cuando el dispositivo de sobrecorriente del circuito derivado forme parte de la clavija del cordón de la luminaria en las luminarias conectadas con cordón. Excepción 3. Cuando las luminarias sin cordón estén conectadas directamente al electroducto o ducto con barras y el dispositivo de sobrecorriente esté montado en la luminaria. D. Valor nominal de protección contra sobrecorriente. Circuitos derivados. Electroductos o ductos con barras usados como circuito derivado se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con 210-20. 368-30 Soportes. Los electroductos o ductos con barras se deben soportar y asegurar a intervalos no mayores a 1.50 metros, a no ser que estén diseñadas y marcadas para otras distancias. 368-56 Circuitos derivados desde el electroducto o ductos con barras. Se permitirá instalar circuitos derivados, electroductos o ductos con barras de acuerdo con A, B y C siguientes. A. Generalidades. Se permitirá que los circuitos derivados desde los electroductos o ductos con barras usen cualquier de los siguientes métodos de alambrado. 1. Cable armado tipo AC. 2. Cable blindado MC. 3. Cable con cubierta metálica y aislamiento mineral MI. 4. Tubo conduit metálico semipesado IMC. 5. Tubo conduit metálico pesado RMC. 6. Tubo conduit metálico flexible FMC. 7. Tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos LFMC. 8. Tubo conduit rígido de cloruro de vinilio PVC. 9. Tubo conduit de resina termofija reforzada RTRC. 10. Tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC. 11. Tubo conduit metálico ligero EMT. 12. Tubo conduit no metálico ENT. 13. Electroductos o ductos con barras. 14. Canalizaciones tipo de vigüeta. 15. Canalizaciones metálicas superficiales. 16. Canalizaciones no metálicas superficiales. Cuando se usa el conductor de puesta a tierra de equipos independientes, la conexión del conductor de la puesta a tierra de equipos a los electroductos o ductos con barras deben cumplir lo especificado en 250-8 y 25. Ensambles
de cordón y cable. Se permitirá usar ensambles de cordón y cables adecuados y aprobados para trabajo rudo o extrarrudo de los cables de bajada aprobados como derivados desde electroductos o ductos con barras para la conexión de equipo portátil para la conexión de equipo fijo para facilitar su reemplazo de acuerdo con 400-7 y 400-8 con las siguientes condiciones. 1. El cordón o cable debe estar unido al edificio por medios aprobados. 2. La longitud del cordón o cable del dispositivo de conexión enchufable de los electroductos o ductos con barras hasta un dispositivo adecuado de soporte y liberación de tensión no deben exceder 1.80 metros. 3. El cordón o cable se debe instalar como un tramo vertical del dispositivo de soporte y liberación de tensión hasta el equipo alimentado. 4. En las terminaciones el cordón o cable tanto en el dispositivo de conexión enchufable de los electroductos o ductos con barras como en el equipo se deben instalar abrazaderas para aliviar la tensión mecánica sobre el cable. Excepción para B2 solo en instalaciones industriales si las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que únicamente atienden la instalación personas calificadas. Se permitirá utilizar tramos de más de 1.80 metros entre el dispositivo de conexión enchufable de los electroductos o ductos con barras y el dispositivo de soporte y liberación de tensión si el cordón o cable están soportados a intervalos no superiores a 2.50 metros. C. Circuitos derivados de electroductos o ductos con barras tipo trole. Se permitirá usar ensambles adecuados de cordones y cables aprobados para trabajo rudo o extrarrudo y de cables de bajada aprobados como derivados de los electroductos o ductos con barras tipo trole para la conexión de equipos móviles. 1. El cordón o cable debe estar unido al edificio por medios aprobados. 2. La longitud del cordón o cable de un dispositivo de conexión o enchufable de los electroductos o ductos con barras hasta un dispositivo adecuado de soporte y de liberación de tensión no debe exceder los 1.80 metros. 3. El cordón o cable se debe instalar como un tramo vertical desde el dispositivo de soporte y de liberación de tensión hasta el equipo alimentado. 4. En las terminaciones del cordón o cable, tanto en el dispositivo de conexión enchufable de los electroductos o ductos con barras como el equipo, se deben instalar abrazaderas para aliviar la tensión mecánica sobre el cable. Excepción para B2 solo en instalaciones industriales y las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que únicamente atienden la instalación personas calificadas. Se permitirá utilizar tramos de más de 1.80 metros entre el dispositivo de conexión enchufable de los electroductos o ductos con barras y el dispositivo de soporte y de liberación de tensión si el cordón o cable está soportada a intervalos no superiores a 2.50 metros. C. Circuitos derivados de electroductos o ductos con barras tipo trole. Se permitirá usar ensambles adecuados de cordones o cables aprobados para trabajo rudo, extrarrudo y de cables de bajada aprobados. Gracias, espero les haya gustado el video.